anhelo, el deseo que existe en nuestro corazón de que sea el Espíritu Santo y tu palabra dignamente representada, porque Él mismo utiliza el instrumento humano para hablar. Prepara esta congregación para que todos podamos ser henchidos con el poder del Espíritu Santo y que tus bendiciones se hagan sentir en cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tema. Algunos se sorprendió cuando yo dije que si hay gente o alguno de ustedes que se molesta porque ve gente venir a los pies de Cristo. Amigos, hermanos, es cierto. Y vamos a presentar una muestra de ello. De hecho, el apóstol Pablo dice, yo sé que hay algunos aquí que predican a Cristo por envidia, pero predíquelo, no importa. Lo importante es que usted predique a Cristo como Salvador personal. Hay un profeta de Dios, y estoy seguro ya que su mente se está dirigiendo a la persona que se sintió sumamente molesta porque se le encargó que diera una campaña evangelística en un lugar que estaba muy necesitado. La gente de allí se parecía mucho a la gente de Sodoma y Gomorra, lo vamos a ver más adelante. Y cuando Dios llamó a este hombre para que presentara su mensaje a gente que estaba metida en droga, gente que eran prostitutas, personas que tenían problemas en su vida personal y familiar. Y el Señor le impresionó con esta gran verdad. Y entonces el hombre, atendiendo a su reputación, porque era un religioso a ciencia cabal, a carta cabal, era una persona que tenía una gran reputación, lo que él decía se cumplía. Y entonces cuando Dios le daba una misión, él iba y presentaba esa misión. Y ya le habían etiquetado como el profeta de Dios que dice las cosas y que se cumplen. Y me estoy refiriendo a Jonás. Tuvo el privilegio de ser llamado a servir a Dios y era un buen predicador por los resultados de su predicación. Jonás, el profeta como se le conoce, recibió un encargo de parte de Dios que encajaba perfectamente dentro de las actividades de alguien que está dedicado a predicar. Dios le dijo que fuera a la ciudad de Nínive. En aquel tiempo esta ciudad era catalogada como una ciudad corrupta, como una ciudad sanguinaria, con una sociedad que era comparada como un león que por donde pasaba la sangre corría. Eso era Nínive, una ciudad sentenciada básicamente a desaparecer porque se había retirado mucho de Dios. Y quisiéramos entonces que estemos en la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Jonás. Jonás, en el capítulo 3, libro de Jonás capítulo 3, un capítulo muy cortito, quizás pueda leerlo rápidamente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve donde aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande, ¿qué cosa? En extremo, camino de 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, ¿qué cosa? Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido,
y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen al Dios del cielo fuertemente. Conviértase cada uno de ellos de su mal, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vino y vio Dios, ¿qué cosa? Lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué cosa? Alabado sea el nombre de Dios. Pero hermanos, hasta aquí todo es bonito. Todo es bonito porque empezamos leyendo el texto bíblico donde finalmente Dios hace una cirugía en la mente o una limpieza, una profilaxis en la mente de Jonás, porque el hombre estaba renuente de ir a predicar a Nínive. El tipo no quería. Sencillamente, no me mande, yo no quiero ir a ese lugar. Y si yo estuviera quizás en los zapatos de Jonás, me hubiese pasado lo mismo. Por eso yo preguntaba, ¿hay gente aquí en la iglesia que se siente incómodo de ver gente que se conviertan? Y todos dijeron, bueno, ¿y qué será lo que está preguntando este hombre? Porque todos sabemos qué cosa, que la misión de la iglesia es. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Rápidamente, vamos al capítulo 1, para ver algunos detalles. Capítulo 1 del libro de Jonás. ¿Lo tenemos? Vino palabra de Jonás, hijo de ¿quién? De Amitai. Amitai es un hombre que está relacionado con Dios, el nombre. Por eso el texto bíblico está haciendo referencia a Amitai, el padre de ¿quién? Jonás no era cualquier profeta. Pues yo estoy seguro que al hacer mención de Amitai, que tiene que ver como fortaleza de Jehová, el texto bíblico está diciendo que el padre de Jonás hizo una obra especial en su niñez con este muchacho. Por eso lo instruyó para que él creciera en donde, con el temor de Jehová. Y por eso estamos hablando acerca de quién era Jonás. Era un hombre poderoso, era un hombre que predicaba, era un hombre que decía cosas y se cumplía. Y él tenía eso de orgullo, porque lo que yo digo se cumple. Lo que el Señor me ha revelado, esto se cumple. Y entonces sigue, continúa diciendo el texto bíblico, versículo 2, levántate y ve dónde, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido delante de mí. ¿No le parece a ustedes muy parecido ese término a algo? ¿A qué le parece a ustedes esto? En los tiempos de Sodoma y de Gomorra, la maldad de estas dos ciudades ha subido ¿dónde? Delante de Dios. ¿Qué fue lo que caracterizó a Sodoma y Gomorra? De hecho, en el Evangelio de Mateo, cuando se habla acerca de las señales de la pronta venida de Cristo, hace una referencia básicamente a Sodoma y Gomorra. Y aquí el texto dice que la maldad de Nínive también ha subido ¿dónde? A la presencia de Dios. ¿Qué hacían la gente de Nínive? ¿Qué hacían la gente de Sodoma? Estaba conversando con un compañero que estamos compartiendo habitación sobre las señales de los tiempos. Y llegamos a una conclusión. Señores, a este mundo le queda poco. La violencia que se manifiesta en nuestras calles, la gente ya no tiene consideración por la vida del ser humano. Y especialmente por ustedes, damas. A veces yo miro las damas
con mucha pasión y a la vez tristeza, porque nosotros los caballeros no estamos valorando en su justa medida lo importante que es una dama. Pero ya en este tiempo no hay respeto por las mujeres, no hay respeto por los niños. Hoy en día se levantan instituciones por ahí. Yo no me atrevería a ponerme una banderita ahora de que tenga los colores del arco iris, porque es una batalla que se ha perdido en términos bíblicos. Cuando la gente ve los colores del arco iris, ¿en qué piensa ahora mismo? Este es el símbolo en la actualidad de la homosexualidad. Y la gente pelea, y la gente exige, y la gente le pide a los gobiernos que aprueben leyes donde se le permita vivir como si fueran matrimonios. Y eso no es posible. De acuerdo a la Constitución, eso no es posible, porque está muy bien redactada y dice que el matrimonio es entre ¿qué cosa? Entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Y ya a la luz del día nosotros podemos ver constantemente cómo la gente ya no tiene ningún tipo de pudor y andan y se besan en las calles, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y qué es lo que están observando nuestros niños? Yo le tengo pena de verdad a ustedes, adolescentes, niños, porque la sociedad está imponiendo hoy en día que los niños se vayan preparando para que ellos puedan decidir, los niños si quieren ser niñas o las niñas quieren ser niños, y hay una confusión terrible. El mundo está a la deriva. Señores, ¿qué estamos esperando nosotros para decirle a la gente que Cristo viene? Ahí están las señales de los tiempos. En esa ocasión, cuando Jonás tenía que realizar su ministerio de predicación, las mismas condiciones que se describen antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra estaban imperando en Nínive, y quizás se iban un poquito más. El texto bíblico continúa diciendo: y Jonás se levantó ¿para qué cosa? Para huir de la presencia de Jehová a una ciudad llamada Tarsis. Y noten el proceso. Jonás desciende. Halló una nave que partía ¿hacia dónde? Hacia Tarsis. Y pagando él su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué pena. Qué pena que Dios llama a alguien. Mire, cuando uno lo llaman para dar una campaña evangelística, uno lo primero que hace es mirar a la iglesia. Si la iglesia está llena de visitas, uno se siente, mire, sumamente contento. Y mayormente en los temas que predico, me gusta decirle a la gente que traigan a los homosexuales, que traigan a la gente que está metida en droga, que traiga a gente que está metida en prostitución. Porque eso es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Dios, mirando la condición de esta ciudad llamada Nínive, dijo: no, la gente hay que mandarle a alguien para que predique allí. Y la persona más indicada para esto era ¿quién? Jonás. Era un profeta de prestigio, pero este hombre, cuando recibe la instrucción de ir a predicar a Nínive, ¿saben ustedes en qué pensó Jonás? En que se le estaba poniendo una papa caliente, porque Nínive no era muy fácil. Le cuento rápidamente de las actividades que se realizaban en esta ciudad, por qué Dios había puesto la mira en Nínive para ser destruida. Cuando los ejércitos asirios regresaban a esa ciudad de Nínive con prisioneros, a menudo, señores, oigan esto, llevaban de un lugar a otro, guiado por cuerdas fijas con ganchos que traspasaban
la nariz y los labios del prisionero y lo colocaban aquí en la cabeza y empezaban a arrastrarlo por las ciudades para que todo ese espectáculo lo miraran y la gente se gozaba en eso. La miseria del ser humano, cómo la gente de Nínive jugaba con estas cosas. Lo arrastraban por las ciudades y se gozaban al ver estas cosas. Por eso la palabra de Dios cuando habla de Nínive, habla de una ciudad, ¿qué cosa? Sangrienta, una ciudad sanguinaria, donde nadie podía estar seguro. Y ay de los prisioneros que llegaban allí, porque se convertía todo un espectáculo con esos prisioneros. Otra de las cosas que hacía, especialmente el rey de Nínive, que en muchas oportunidades cegaba a los cautivos por medio de horadarle los ojos con una punta de lanza. Y las de África lo presentan de esta manera: usted es mi prisionero, póngase aquí al frente. Entonces yo tomaba una lanza y me quedaba mirándolo en forma burlona, y tomaba la lanza y la clavaba en los ojos de él como que si nada había pasado. Y empezaba a brotar la sangre hasta que el prisionero se desangraba y moría. Eso hacía el rey de Nínive. Otra cosa que hacían cuando llegaban prisioneros, eran empalados. ¿Ustedes conocen el término de empalar? Empalar es un término muy fuerte y a mí no me gusta mucho decirlo en la iglesia, pero debo decirlo para que entiendan cuál era la situación de la gente de Nínive. Empalar, ¿ustedes ven lo que pasa en Nochebuena? ¿Qué pasa con los cerdos? Eso se llama empalar. Una lanza lo entra por la boca y sale por aquí, atravesando todos los órganos vitales de una persona que era condenada o era prisionera. Eso hacían la gente de Nínive. Y el pueblo de Israel no escapaba de eso. Cuando los asirios tenían pleito con el pueblo de Israel y sus ciudadanos eran llevados cautivos, también sucedía lo mismo, y por eso Jonás tenía pendiente eso. O no lo quería hacer por temor, o porque odiaba literalmente la situación de Nínive. Pero no solamente esto. Finalmente la gente de Nínive, sus gentes, a veces hasta cerraban a sus prisioneros para torturarlo, lo enterraban vivo y lo encerraban en fosas y lo cerraban en aparatos de metales especialmente elaborados para eso, y lo dejaban allí que murieran por inanición, terror. Usted se imagina trancado en un lugar de hierro hasta que usted muera. Por eso Jonás, cuando se le dijo, ve y pregona, ¿dónde? A Nínive, porque de aquí a tanto día será destruida. Jonás sencillamente pensaba en esto, y yo le digo, ¿conocen aquí en San Pedro de Macorís algún lugar donde usted tenga temor de ir a predicar? ¿Dónde? Gracias por decirme. A Barrio Blanco, me dice, la cosa en Barrio Blanco. Eso sería entonces Barrio Negro. Digo, perdón, utilicé un término racista. Cámbiale el nombre y póngale Barrio Terrible. Para que cuando usted invite a predicar a alguien, diga, usted va a predicar para Barrio Terrible. Y de ahí el predicador, si quiere, se va. Pero confíen plenamente que cuando Dios envía a alguien a algún lugar, Dios está con usted. Allá hay un sector que le llaman en Santo Domingo el amor. Y yo estoy pensando que es un amor estar allí. Y cuando estoy dando una semana de oración juvenil, ay, ojo que no ven, corazón que no sienten.
Iba todo un joven aguerrido en el Evangelio, imagínese guía, bregando todo el tiempo con jóvenes. Me metí en diferentes lugares y veo que cada noche, cada vez que iba a salir era un pleito por donde quiera. Y la otra noche otro pleito. Y cuando finó la campaña, la semana de oración, cuando eso yo era locutor solamente, me hacen un reconocimiento y después se para el director de jóvenes y me dice: yo lo felicito porque usted te estuvo dando una semana de oración en el barrio más peligroso de esta zona. Si me invitan ahora. Jonás tenía esa visión clara. ¿Por qué no voy a predicar allí? Por la situación de estos ciudadanos y no quiero que esa gente se salve. Definitivamente eso era lo que Jonás quería. Entonces Dios quería darle ese encargo, Jonás rehusaba. Y de repente cuando se monta en la embarcación, cada vez descendiendo más, lo mete en una embarcación, la historia la conocemos, es una historia real. Así es que cuando ustedes cuenten esa historia, no lo hagan como si es una linda ilustración, es real, porque el mismo Señor Jesucristo hace referencia a esa historia. No se le dará otra señal que la de Jonás, el profeta que estuvo, ¿qué cosa? 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el vientre. ¿De dónde? ¿De dónde? De un gran pez que yo creo literalmente que fue una ballena, aunque la ballena no es un pez, pero yo creo que fue una ballena y no es que la Biblia esté diciendo cosas por decir. Cuando el sol se oculta, ¿cómo decimos nosotros? El sol se oculta a tal hora. Yo le pregunto, ¿se oculta el sol? ¿Se oculta el sol? El sol está fijo. Entonces, la Biblia va a decir, en el caso, por ejemplo, de Josué, ¿y tú, sol, qué cosa? Se detuvo el sol, pero Josué dice que el sol se detuvo. Entonces es lo que se conoce. La Biblia utiliza un lenguaje conforme a lo que uno ve y lo que uno cree. Entonces yo creo realmente que cuando dice una ballena, alguna gente dice una ballena, están diciendo, o el gran pez, están diciendo una ballena, y tremenda lesión que se le dio. Tú no quieres ir a predicar a Nínive. Estás haciendo todos los arreglos para esconderte de mi presencia. En tiempos bíblicos se pensaba que en el mar polulan los monstruos y que Dios no tiene dominio en el mar, porque ahí solamente los dioses pensaban, las naciones paganas tienen dominio. Y Jonás, muy intencionalmente, creyendo los elementos culturales que se meten en la creencia de los hijos de Dios, Jonás también creía que Dios no tenía dominio, ¿dónde? En el mar. Quiero aprovechar un momento para hacer un paréntesis. Hermanos, no dejemos que los elementos culturales que afectan nuestra vida cristiana vayan a meterse en nuestro medio. Hay muchas cosas que ya el pastor Sosa y los pastores que están en distrito tendrán que dedicarse a batallar con eso, porque hay muchos elementos culturales que se están metiendo en nuestras iglesias, desde la música, vestimenta, forma de comer, muchas cosas que hay que prestarle atención. Entonces Jonás creía lo que creía el pueblo en torno, los pueblos paganos en torno a que Dios no tenía dominio. Entonces Dios le dio una lección a Jonás. El mar se rebeló, empezaron muchas olas, los marineros paganos trataron de controlar el asunto, pero Jonás estaba muy consciente que el problema estaba ¿dónde? ¡Ey, señores, miren! Mientras los marineros luchaban, Jonás ya como un holgazán, descansando, sabiendo que él era el proveedor de ese problema, y le dijo, si ustedes me tiran al mar, ¿qué cosa? Y cuando lo tiraron al mar, dice que los paganos creyeron al Dios del cielo. Desde ahí empezó la misión de Dios con Jonás. Cuando lo sacó de la embarcación y permitió que lo tiraran al mar, el mar de inmediato, ¿qué cosa? Y Dios empezó a darle evidencia a Jonás de que él sí, él tiene dominio en todo. De hecho, el salmista dice, no hay lugar en este mundo donde yo me pueda esconder que tú no estés, ¿qué cosa? Presente. Dios, hermano, tiene control de todo.
Dios está presente en todo lugar. La omnipresencia de Dios es real. De manera que si usted está en un cuartito oscuro por allí, en algún lugar, pensando que Dios no lo está viendo, Dios lo ve. No planifique nada en su vida. Eclesiastés capítulo 12, el verso 14, si no me recuerdo, dice que no hay nada en esta tierra que el ser humano pueda hacer, que pueda ser oculto a los ojos de Dios. A usted y a mí nos conviene vivir como que estamos siempre delante de la presencia de Dios. Y Jonás empezó a entenderlo eso. Rápidamente, porque ya me quedan unos 3 o 4 minutos para finalizar, voy a avanzar en un punto muy importante. Jonás, ¿qué cosa? Es echado en el mar, ¿y qué pasa? Durante 3 días y 3 noches Dios hace un milagro. Cuida a Jonás. Le dio ese tiempito para que reflexionara. 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, y entonces Dios le da oportunidad para que él reflexionara. Yo no sé, hermano, qué tendrá que hacer Dios en nuestras vidas cuando somos rebeldes a la voz de Dios y no queremos hacer su voluntad. Alguna gente, atención los amigos que están aquí, no sé cuánto tiempo tienen escuchando la palabra de Dios, pero no permita que un día te vaya a suceder algo físico que te va a afectar mentalmente porque tú estás rebelde a la voz de Dios. Jonás estaba rebelde, no quería cumplir con lo que Dios había establecido y Dios le dio esa lección. Luego lo lleva allí al mar, el pez lo vomita y entonces en el capítulo 3 que tuvimos al principio volvió otra vez la voz de Dios y le dijo ¿qué cosa? Jonás, ve ahora y predica ¿dónde? A Nínive, pregona. Y el evangelista Jonás tuvo un éxito extraordinario. Dios quisiera que trajeran gente como de Nínive, personas con problemas en su vida, en términos moral, personas que tengan problemas psicológicos, tráiganlo. Yo no soy Jonás, pero no me lleven a un lugar peligroso. Tráiganlo aquí. Que Dios ha comisionado a usted, hermano, para que hagamos una obra importante y yo me sentiré contento por una gran congregación como tenía Jonás. Cuando Jonás empezó a predicar, 120,000 personas, que era la población de Nínive, se convirtieron y entonces el Señor no ejecutó esa sentencia. Y fue tan efectivo el mensaje de Jonás, el rey puso atención y dijo, un edicto, que los hombres, las mujeres, todos entren en un proceso de reconocimiento que el Dios del cielo es Dios. Y entraron en ese proceso y no conforme a esto mandaron también para que los animales ayunaran. Pobres animalitos que no saben nada, pero el asunto cuando Dios establece algo, entonces uno tiene que reaccionar. Finalmente, hermanos, Jonás cumplió su misión, se convirtió en un gran predicador, la gente se convirtieron y ya todo finalizó aquí, ¿verdad? No. Y con esto concluyo. Yo le hago una pregunta a ustedes, hermanos, y quiero que alguien realmente la conteste. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía de mandar a Jonás a predicar a Nínive? Diga, hermana. Para salvar a Nínive, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cumplió Jonás con ese propósito? ¿Se convirtió en Nínive? Y entonces yo no estoy de acuerdo con muchos de ustedes que dicen que Dios tenía el propósito de salvar a Nínive. Y esta es la parte más buena e interesante del tema, señores. El gran propósito que Dios tenía de enviar a Jonás a predicar en Nínive, en segundo plano es que Nínive se salvara, pero Dios quería salvar a Jonás. Desde su niñez, un hombre que cumplía con la voluntad de Dios, estaba en la iglesia, escuchaba la voz de Dios, pero él quería hacer la cosa
a su manera y no a lo que Dios decía. Cuando Dios le dijo las cosas deben hacerse de esa manera, Jonás se enojó, se molestó con Dios. Y yo creo, hermanos, a veces que nosotros tenemos que hacer algún tipo de reflexión personal. ¿Cuántos años usted tiene en la iglesia? Cuando el pastor establece algún reglamento escrito para que la iglesia funcione bien, o cuando el primer anciano trata de imponer una cosa, no es como el anciano dice, y vivimos disgustados, señores, en este medio. Hay gente en la iglesia que no disfruta de las cosas que tenemos que disfrutar porque vivimos peleándonos unos con otros, y tenemos muchísimo tiempo sin disfrutar de un glorioso sábado donde miramos al hermano, lo abrazamos y le decimos feliz sábado. Entonces Dios tiene que hacer un trabajo primero, ¿entre quiénes? Entre nosotros. Dios es un Dios individual. Dios conoce cuáles son las cosas que tenemos por delante y Dios desea hacer un trabajo en tu vida. Cuando nosotros entendamos el propósito de Dios y nosotros entendamos que hay que traer gente a los pies de Cristo, entonces ya no tendremos directores misioneros. Ya no tendremos un pastor que diga, y hoy vamos a agarrar y vamos a peinar todo el sector para traerlo a los pies de Cristo a la gente aquí. Porque todos entenderemos que Dios está trabajando con nosotros. Hermanos, esta semana es una semana de gran desafío. Tenemos necesariamente que entender este proceso. No podemos pasarnos 15, 20 años en la iglesia sencillamente tomando esos bancos. ¿Cuántos directores de bancos se nombró para la junta aquí? Levanten la mano. Pero aquí no se nombró a nadie. Yo veo tanta gente a veces que se quedan ahí en los bancos que no hacen nada. Usted quedó nombrado como director de banco. Y la iglesia a veces tiene dificultades porque la gente no quiere hacer nada en la iglesia porque está pensando en el problema. Y que yo escuché un audio en estos días que de unos problemitas y que se estaban dando en una iglesia. Yo dije, en la iglesia se dan cosas así. Gracias a Dios que en la iglesia de Restauración aquí todo el mundo se quiere. Dense un abrazo porque para que ustedes vean que se quieren tanto. No, aquí no hay problema de eso. Aquí no hay problema de eso. De manera que vamos en coche en el día de hoy. Vamos en coche y estamos cerrando con esa alegría. Al saber que como los hermanos no tienen ninguna dificultad. Yo quiero decirle, hermano, que Dios quiere trabajar en tu vida. Si tiene un pecadito guardado en tu casa, confiésalo a Dios. Si tiene algún problema con el hermano, resuélvelo. No lo haga en público para que no te vayas a sentir avergonzado. Pero tenemos que empezar a vivir en armonía. Jonás finalmente entendió que Dios le dio una misión y en el capítulo 4 se revela que ciertamente Jonás estaba en la iglesia por muchos años y Jonás tenía problemas. Cuando Dios perdonó a Nínive, el hombre se fue amargado. Hizo una enramadita y luego Dios hizo crecer una plantita y cuando empezó el diálogo, Jonás estaba con la cara como aquel que le deben y no le pagan, peleando con Dios. El pleito era tan grande que él no quería hablarle a Dios. Y Dios entonces empieza a abordarlo y le dice, Jonás, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás así enojado? Ay, no me moleste, Señor. Mi reputación como profeta se cayó. Yo lo dije desde el principio, que tú eres tan bueno, que la gente más mala, si te escucha se salva. Y eso fue lo que pasó. Y Jonás estaba teniendo problemas con su reputación. Y le dice, pero Jonás, te voy a dar una lección. Y la plantita que creció de un día para otro, mandó el sol y la quemó. Y entonces ahí fue que Jonás se puso difícil. Mucho te enojas, porque esa plantita donde tú no hiciste ningún esfuerzo, creció en un día y ahora se quemó. Y no tenías tu compasión con Nínive, 120,000 personas que están a punto de perecer y tú andas peleándote porque no quieres hacer la obra misionera. Y Dios entonces empezó a trabajar con el pobre Jonás para que Jonás hoy en día su nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermano, no te enojes. Hoy, y te lo voy a decir de todo corazón, el Señor te está llamando para que vayas a Nínive y pregone contra ella
Y aunque no vayas a salir con un megáfono a decirle aquí en Restauración que la gente se arrepiente, por lo menos haz un esfuerzo y tráelo para gloria y honra de Dios. Recuerda, Dios es un Dios que trabaja con la gente de manera particular, habla contigo, conversa contigo, te dice lo que tiene que hacer y no debe hacer, y cuando tú entiendas eso, entonces va a decir, Señor, hágase tu voluntad en mí. Que Dios te bendiga.